Yo, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos por acá una vez más al canal. Y como pueden ver, estamos finalmente en el F1.25 después de esperar un largo tiempo. Ya finalmente podemos jugar, así que vamos a intentar hacer muchísimo contenido de este juego. Entonces el día de hoy voy a empezar por lo más básico, yo creo que es mostrando las configuraciones que llevo de momento en cuanto a gráficos, cámara, force feedback, sonido, cómo tengo los botones configurados. Y más adelante, mientras ya vaya girando y digamos teniendo más experiencia y entendiendo más cómo funciona y qué hace cada cosa, por ejemplo en el setup, en las carreras, en la clasificación, vamos a ir haciendo otros videos explicativos para compartir toda esa información con ustedes. Entonces no se muevan. Bueno, chicos, la configuración de pantalla y HUD es muy similar a la del F1.24 porque la verdad me parece que estaba perfecto, estaba bien distribuido y me sentía muy cómodo. Entonces lo que hice fue copiar la carpeta de HUD Customization. Bueno, entran a mis documentos, mis juegos, la carpeta de F1.24 y copian esta que se llama HUD Customization. Van a la carpeta del F1.25 y la pegan, y ahí automáticamente les pasa toda la configuración del HUD y pantalla. Force feedback, acá en Generic Settings yo utilizo el ERS en mantener, que es cuando presiono se activa el ERS y tan pronto quito el dedo del botón se desactiva. Calibración en todo en 0, no toco absolutamente nada de eso. Force feedback ahora sí está igual en 70, igual que en el 24, pero en el software del volante cambié algunas cosas. Ok, otra cosa que sí cambié acá en el juego fueron los grados. Antes jugaba con 330, ahora me pasé a 300 y es porque según estas notas que dicen en la página de EA, en el 25 va a cambiar muchísimo la manera en la que interactúan los neumáticos con la pista. O sea, va a cambiar mucho la manera en cómo se calientan, la conducción, qué tanto puedes girar, qué tanto puedes frenar. Y la verdad que se nota bastante en las curvas lentas por lo que yo he jugado. O sea, en las curvas lentas el coche se siente muy flojo. No es una crítica, pero se siente distinto al 24. Ya tenemos casi un año jugando en el 24 y sabemos que el coche gira una locura. Entonces he tratado como de buscar sentirme más cómodo y creo que bajando el ángulo de giro de 330 a 300 encontré como ese sweet spot, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora pasamos a la configuración de los botones, ese sí es exactamente igual que la del 24. Bueno, en este caso depende mucho del tipo de tarjeta gráfica que tengas. En mi caso yo manejo una 3070 Ti de Nvidia y la verdad con casi todas las opciones en medio me va súper bien. Hago streaming, grabo pantalla, tengo el OBS abierto, Spotify, tengo un millón de programas abiertos al mismo tiempo y me va súper bien. Una que otra vez se me ha colgado el computador y lo que hago simplemente es que lo pongo en ultra bajo y listo. Ya, no pasa nada. La configuración de los videos seguimos todavía, o por lo menos yo sigo todavía a 60 frames porque me falta probar muchas cosas en el juego. Y de momento yo he visto en streaming de los chicos de eSport donde algunos dicen que ya no es necesario correr a 60 frames, que ya lo puedes desactivar, que si juegas a 200 es mejor, pero lo mismo decían cuando salió el 24 y a la final todos terminamos jugando a 60. Entonces me falta probar muchas cosas todavía y si descubro que es verdad, pues les estaré diciendo en los próximos videos. Bueno, pasamos a la configuración de sonido. La verdad que no he cambiado la gran cosa aquí, simplemente apagué la voz del ingeniero para que no me esté hablando a cada rato y dándome información innecesaria. Y ahora voy a dejarles esta parte con las cámaras de toda la onboard para que le saquen pantallazo y lo configuren para ver si les gusta. Espero que el video les haya servido, muchachos. No recuerden dejar su like, comenten, compartan y suscríbanse al canal para que vean los demás videos que estaremos subiendo en los próximos días. Chao.